Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Diego Alexander López, estudiante del paralelo C, y a continuación paso a desarrollar los temas planteados en la tarea encomendada. Desde la antigüedad, los juristas, los filósofos, los pensadores han intentado responder a la pregunta de ¿qué es el derecho? De sus respuestas nacen dos grandes tradiciones que se han enfrentado desde su desarrollo, el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Ambas intentan explicar qué hace que una norma sea válida y por qué deberíamos obedecerla, pero parten de fundamentos distintos. Una se apoya en la moral y la otra en la autoridad y la forma. Sobre el iusnaturalismo o el derecho que nace de la naturaleza, sostiene que existen principios universales de justicia que no dependen de la voluntad humana ni de las leyes escritas por los estados. Estos principios más bien están inscritos en la naturaleza, en la razón o incluso en la voluntad divina. El iusnaturalismo sostiene que existe un derecho superior y anterior al derecho positivo, un conjunto de principios morales y racionales que ninguna ley humana puede violar sin perder legitimidad. Platón nos habla del bien como medida de toda acción justa. Aristóteles como la justicia natural que tiene la misma fuerza en todas partes. Durante la Edad Media, el iusnaturalismo adquirió un sentido teológico, especialmente durante Santo Tomás de Aquino, quien afirma que el derecho natural era parte del orden divino. La ley humana era válida solo si estaba en armonía con la ley superior o la ley divina. Para el iusnaturalismo, el juez debe aplicar una ley, el juez no debe aplicar una ley injusta. Pero para el positivismo, debe aplicar la ley mientras sea válida, incluso si ésta parece ser injusta. Ahora, sobre el desarrollo del positivismo, o el derecho que es, no el que debe ser, este surge como una corriente que afirma que el derecho es únicamente el conjunto de normas creadas por la autoridad competente. El derecho no necesita justificación moral para ser válido. Basta con que haya sido promulgado conforme al procedimiento legítimo. El positivismo nace en el siglo XIX, influenciado por la ciencia, por, la, por el afán de construir un derecho preciso, objetivo y libre de ideologías religiosas o morales. Uno de sus fundadores fue Jeremy Bentham, quien propuso un derecho basado en la utilidad social, y John Austin, quien defendió el derecho como el mandato del soberano respaldado en una sanción. Pero el positivismo alcanza su máxima expresión con Hans Kelsen, el autor de la teoría pura del derecho, quien sostiene que el derecho debe ser analizado como un sistema normativo autónomo, sin mezclarlo con la moral, la política o la sociología. Para Kelsen, el derecho se estructura jerárquicamente. Cada norma deriva su validez de otra superior, hasta llegar a la norma fundamental. De ahí surge el positivismo normativista, una de las principales vertientes del derecho positivo. El derecho positivo nos da estructura, pero puede volverse riguroso. El derecho natural nos da propósito, pero puede volverse ciertamente incierto. Cuando las leyes son injustas, como en el caso de los regímenes totalitarios, la conciencia humana puede apelar a algo superior, a la justicia, a la dignidad o a la verdad. Pero cuando solo seguimos a la moral subjetiva sin norma, caemos en el caos y en la arbitrariedad. El equilibrio quizá esté en reconocer que el derecho necesita de la moral para tener sentido,
pero la moral necesita del derecho para tener forma. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta planteada en el trabajo sobre si existe una moral para toda la humanidad, la respuesta en sentido estricto sería que no existe una moral universal para toda la humanidad. Y esto es debido a que desde una perspectiva positivista, relativista o culturalista, la moral es una construcción histórica y social, no una realidad objetiva o universal. Lo que se considera bueno o malo depende de las condiciones culturales, religiosas, económicas y políticas de cada sociedad. En este sentido, la historia nos ha dado enormes divergencias en valores morales. Algunas culturas aprueban la poligamia, otras la castigan. Algunas culturas consideran la pena de muerte como justa, otras la catalogan como barbarie. La esclavitud fue considerada como moral durante varios siglos, incluso por grandes pensadores filosóficos. Estas divergencias no son superficiales, sino que responden a cosmovisiones distintas sobre la vida, la muerte, el individuo o la comunidad. Por lo tanto, no existe una moral universal, sino más bien múltiples moralidades contextuales. Y en este sentido, para culminar, me gustaría traer a colación algunas palabras de Friedrich Nietzsche. Y es que él argumenta que los valores morales son invenciones humanas, nacidas por la lucha por el poder. Hasta aquí mi intervención respecto al trabajo planteado. Muchísimas gracias.